Va, pues yo puedo. Ah, vale, pues estoy grabando yo ya. Vale, sí. Vale, vale. Perfecto. Cuando quieras, sí, porque aquí está el micrófono. ¿Es el micrófono? Tú ya y yo luego me levantaré. Sí. Vas a empezar tú, ¿no? Con el empiezo yo, pero... Empieza tú y luego damos sí, paso a vale. Carlos. Buenos días y gracias por la asistencia y también gracias a todas las personas que nos siguen el curso. Bienvenidos a la jornada de presentación de la implantación de reglas de categoría de producto y de aquello que creo que estamos más familiarizados, que es la declaración ambiental de producto, la DAP, para el sector de la piedra natural. Es algo novedoso, es algo que se está conociendo mucho, con mucha insistencia en otros sectores y que es necesario que el sector reaccione y tenga un conocimiento de lo que supone pues esa huella de carbono y todo lo que supone desde que efectuamos la extracción hasta que ponemos un producto a disposición del cliente en utilización en una obra, de cuánta energía se utiliza, cuánta agua se utiliza y qué baremos utilizamos. Creo que el sector de la piedra natural, en algún caso, en muchos casos podemos sacar muy buena nota en este sentido, pero desde luego lo que hay que hacer es certificarlo y conocerlo. Más cuando en algún país, como me has comentado antes, Francia, ya lo están exigiendo conocer este dato para compararlo con otros productos y creo que es importante conocer los casos de éxito como vamos a poder conocer hoy. Este es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana, la Consellería de Economía, Sostenible, Sectores Productivos y Comercio y Trabajo. Es un proyecto INENTI del 2022, proyecto 24, que promueve la Asociación Mármol de Alicante y colabora con el Centro Tecnológico, como tantos otros proyectos llevamos en marcha. Esto es algo que hoy es importante, pero mañana va a ser impepinablemente necesario y nos lo van a exigir. Creo que adelantarnos a todas estas exigencias es lo que se tiene que promover de una asociación para que podamos estar preparados ante una exigencia como tal y que creo que además el sector puede tener muy buenos datos que poner sobre la mesa, ¿vale? Os dejo ya con la propia jornada que van a presentarnos desde el Centro Tecnológico, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta jornada, como bien ha comentado David, pues es bastante... queremos que sea como un pistoletazo de salida para algo que realmente tenía que haber empezado hace tiempo. La pandemia lo paralizó todo un poco bastante, pero queremos que se empiece a hacer este trabajo ya y desde de Cluster Piedra pues queremos empezar a impulsarlo. Con nosotros en esta jornada contamos con Carlos Bahamonde, el cual es coordinador del área de industria de AENOR, experto en certificación de productos, en sostenibilidad y análisis de ciclo de vida. Y sin más dilación vamos a darle paso a su ponencia, puesto que va a ser bastante clarificadora en principio en los siguientes pasos que tenemos que dar en cuanto a realizar una regla de categoría de producto y posteriormente en ciertos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta en las declaraciones ambientales de... Entonces, dejadme... He escuchado una... Admitir. Encarni acaba de acceder a sala. Entonces, Carlos, no sé si nos escuchas bien, que antes hemos... Sí. Hola David, sí, perfectamente. Pues nada, si quieres, comparte de pantalla y yo dejo de compartir. Muy bien. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis? Sí, te vemos perfectamente y te escuchamos. Ahora, si quieres, bueno, giro la pantalla para que veas al mismo tiempo quiénes son tus oyentes. Y nada, cuando quieras, puedes comenzar.
Estupendo, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Lo primero, gracias al Centro Tecnológico por invitarme a esta jornada y darme la oportunidad de presentaros el programa que tenemos dentro de AENOR, que se llama Global EPD, para la verificación de las declaraciones ambientales de producto. En la presentación que hoy os voy a traer, voy a poner un poco en contexto qué es esto de las declaraciones ambientales de producto y luego me voy a centrar un poquito en cómo es el proceso de llegar a tener unas reglas de categoría de producto publicadas dentro de nuestro programa. También comentaré un poco por encima cómo es el proceso una vez que ya tenemos una regla de categoría de producto, que alguien quiere ir adelante con el proceso de verificación de la declaración ambiental. También me gustaría contaros un poco para que sepáis cómo es este proceso, que a mí no me gusta llamarlo certificación. A los que estáis acostumbrados a temas de certificación como marcado CE, ISO 9001, etcétera, etcétera, pues la jerga que utilizamos en las declaraciones ambientales es un poquito diferente, ¿no? Hablamos de verificaciones, hablamos de, bueno, de una metodología un poquito diferente, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Decidme, por favor, cuando se la podéis ver. Sí, ya se ve. Ya se ve. Estupendo, genial. Veo un PowerPoint, creo. Es un PowerPoint. Voy Sí, a... modo de presentación. Ahora se ve la presentación, pero se ve la otra. Se ve la que está como la pantalla. Tiene dos pantallas, ¿no? Sí. Pues es la otra pantalla la que tienes que compartir. Vale. Un segundito. Sí, también hay una opción en PowerPoint para cambiar de pantalla. Sí. No, lo voy a compartir de otra manera. ¿Así lo veis mejor? Sí, dale a presentación, a modo presentación y... Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Estupendo, genial. Bueno, cuando funciona esto, fantástico. Menos mal, porque si no... Bueno, pues como os decía, primero voy a poner un poco en contexto qué es esto de las declaraciones ambientales de producto y todos los aspectos relacionados con comunicación ambiental, porque no nos olvidemos que la parte fundamental de las declaraciones ambientales no es tanto una certificación, sino comunicar de una forma abierta, transparente y verificable el comportamiento ambiental que tiene un producto en relación a la vida que tiene en sus diferentes módulos. Nosotros los llamamos módulos, que es como os decía, la terminología que utilizamos en la parte de construcción, pero de lo que se trata es de coger la vida completa del producto y romperla en trocitos y ver esos módulos a lo largo de las diferentes fases de la vida del producto. Las normas básicas y las normas generales que regulan este tipo de declaraciones ambientales, como veis, la primera de todas es la ISO 14020, que habla de principios generales. Y luego tenemos tres tipos de etiquetas ecológicas. Tenemos la 14021, que son autodeclaraciones, y tenemos la 14024, que son etiquetas ecológicas, que ahora os diré cuál es la diferencia. Y por último tenemos las declaraciones ambientales tipo 3, que son las declaraciones ambientales de producto y son de las que vamos a hablar hoy. Tipo 1 y tipo 3, ¿vale? Voy a descartar las otras, que son las autodeclaraciones, porque al no verificarse, pues quedan como en una especie de segundo plano. Pero para que tengáis una idea de cuál es la diferencia entre las etiquetas ecológicas de tipo 1 y de tipo 3, veréis que a lo mejor os suena el tema del ecolabel de la Unión Europea. Bueno, esto es un tipo de etiqueta tipo 1. Y las declaraciones ambientales, por ejemplo, como esta que os he presentado ahí de GRES Aragón, pues es el tipo 3.
diferencias fundamentales. Yo siempre pongo este ejemplo. Una declaración ambiental, que es la parte que tenéis a la izquierda, es una forma de declarar los impactos ambientales de tu producto. Es como una declaración de Hacienda. Yo cojo y digo lo que tengo y ya está. Sin embargo, el ecolabel es diferente. El otro tipo de etiqueta ambiental es como una especie de carné, como un carné de conducir. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos y si los cumples te dan el carné. Y si no, pues no te lo dan. En las declaraciones ambientales esto no ocurre. Tú puedes tener un producto que es terriblemente contaminante en diferentes aspectos, pero tú de forma abierta y transparente lo comunicas. Pues hay diferentes formas de realizar esta comunicación, ¿no? De comunicar al cliente final o hacer una comunicación B2B, business to business. El caso es que no hay un requisito mínimo para cumplir o no cumplirlo. Tú simplemente das los datos, los presentas de una forma que ha sido verificada por tercera parte, que esa es la parte que realizamos nosotros dentro del programa Global EPD, y no hay un requisito mínimo para poder conseguir esta declaración. Es simplemente, estos son mis datos y están verificados. Ya está. Sin embargo, en Ecolabel, no, en el Ecolabel tiene que haber, para poder conseguir el Ecolabel, pues tienes que tener, tiene que estar desarrollado. Por ejemplo, en el caso de esta ecoetiqueta de la Unión Europea, tiene que estar desarrollado unos requisitos dentro del esquema del Ecolabel para donde se reflejan los requisitos mínimos que tienes que cumplir para poder tenerla. Como decía, las declaraciones ambientales de producto es una forma de comunicar transparente y verificable, con datos ambientales que están cuantificados y que en el sector de construcción existe una norma de referencia que es la 15.804 que habla sobre reglas de categoría de producto. El tener una regla de categoría de producto es fundamental para poder hacer una verificación de declaraciones ambientales. Y por suerte ahora disponemos de dos normas. Una es la 15.804 para el sector de construcción, pero también tenemos la 50.693 para toda la parte de productos eléctricos y electrónicos. Y con estas dos normas europeas, que lo que nos establecen es un marco general para cada uno de estos productos, pues ya nos permiten el poder desarrollar dentro de cualquier programa europeo el proceso de verificación de declaraciones ambientales. Ahora voy a comentaros brevemente cómo es el programa que tenemos dentro de AENOR, que como os decía se llama Global EPD. Dentro de la norma 14.025, que antes os presenté sobre declaraciones ambientales de producto, pues establece que para poder realizar estas verificaciones independientes tiene que haber una cosa que se llaman programas, que tiene que cumplir una serie de requisitos. Y desde AENOR, pues dada la trayectoria y la experiencia que tenemos bueno, ya sea certificaciones o en verificaciones ambientales del tipo que sea, pues EMAS, por ejemplo, pues de la mano de las diferentes asociaciones, sobre todo en el sector de construcción, que es quizá donde se han implantado más las declaraciones ambientales, pues decidimos desarrollar nuestro propio programa para poder realizar esta verificación independiente. Para ello, pues nos constituimos en programa, definimos unas reglas generales del programa que están disponibles en nuestra página web y cuando nos constituimos, pues invitamos a los diferentes sectores industriales a participar en el desarrollo del programa. De forma que el programa lo definimos con esta estructura organizativa. Tenemos por una parte la Secretaría Técnica, que es la que yo como administrador del programa llevo personalmente, con el apoyo de una comisión que entre una de las funciones que tiene es, por ejemplo, el aprobar las reglas de categoría de producto. Dependiendo de la Secretaría, pues tenemos la parte de los verificadores que pueden ser internos, plantilla de AENOR o externos. Dentro del programa hemos creado diferentes paneles sectoriales y bueno, si vamos adelante para hacer unas reglas de categoría en vuestro sector, pues tendremos que definir y crear también un panel sectorial. Por supuesto, los clientes, ¿no?
Y dentro de los paneles sectoriales, pues lo que tenemos que hacer, igual que se hace en un comité de certificación o incluso en un comité de normalización, es juntar a todas las partes interesadas en este sector particular, pues para ponernos de acuerdo en este caso en los requisitos que van a establecer las reglas de categoría de producto. ¿Por qué es importante la regla de categoría de producto? Bueno, la norma 14.025 establece que para poder verificar una declaración ambiental es necesario tener una regla de categoría de producto. Es decir, que si no hay una regla de categoría de producto, no podríamos hacer una verificación de una declaración ambiental. Por eso es fundamental tener una regla de categoría de producto y por eso es tan importante el que en estos momentos ya dispongamos de las normas europeas que, aunque son generales, nos cubren los dos sectores mayoritarios de productos certificables, la parte de construcción y la parte eléctrica. Las reglas de categoría de producto pueden tener diferentes orígenes. Pueden ser, por ejemplo, normas internacionales o europeas o nacionales, como también hemos desarrollado aquí en España a través de UNE, o directamente ser emitidas por un programa reconocido. En ausencia de reglas de categoría de producto, como os decía, nosotros lo que hacemos es constituir un panel sectorial, desarrollamos la regla de categoría propia y los requisitos que tiene que cumplir este proceso es que tiene que ser un proceso abierto, tiene que ser un proceso transparente, tiene que haber una consulta pública, por supuesto tienen que participar todas las partes interesadas y la forma de hacer esta consulta pública o información pública es a través de nuestra web de AENOR. Sabéis, por ejemplo, que en el proceso de elaboración de las normas hay también un proceso de información pública, pero eso se hace a través de las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado. En este caso no, lo que hacemos es, pues, cuando tengamos un documento ya consensuado, ya lo veremos más adelante, cuando os cuente cómo se desarrolla el proceso de la publicación de las reglas de categoría de producto, pues lo haremos en nuestra página web. Os podéis imaginar que nosotros desde AENOR evidentemente le damos prevalencia a cualquier documento que haya sido consensuado a través de la elaboración de las normas. Por eso, aunque no es obligatorio y en algunos casos particulares no seguiríamos las normas europeas, como por ejemplo, imaginaros que vamos a hacer una verificación de una declaración ambiental de un producto que es fabricado en Australia, donde no siguen las normas europeas. Bueno, pues entonces no daríamos prevalencia a esta norma europea porque estaríamos en un escenario geográfico diferente al europeo, pero todo lo que la labor fundamental que desarrollamos en el 90% de nuestro trabajo que se hace en el ámbito europeo, pues lógicamente seguimos las normas europeas. Y ahora os voy a contar un poco qué son las reglas de categoría de producto. Las reglas de categoría de producto recogen reglas, requisitos y directrices específicas para poder desarrollar estas etiquetas ecológicas de tipo 3. ¿Qué es una categoría de producto? Es un grupo de productos, una familia, que pueden cumplir funciones equivalentes. Es decir, en el caso, por ejemplo, del mármol, cuando definamos el grupo de productos, se pueden definir de diferentes maneras. Podemos tener los bloques extraídos, podemos tener las piezas procesadas, podemos centrarnos únicamente en el mármol, podemos centrarnos en otros tipos de materiales. Por lo tanto, cuando definimos la categoría de producto, tenemos que fijarnos, por una parte, en la propia naturaleza, pero también en la función que van a desempeñar. Y esto es muy relevante porque una de las cosas que van a definir la categoría de producto es lo que se llama la unidad funcional. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a declarar los impactos ambientales que genera nuestro producto, nosotros lo vamos a hacer referido a una unidad. Por ejemplo, metro cuadrado de placa o tonelada de bloque. De forma que cuando este producto vaya a obra, tú, dependiendo de la cantidad, del peso, de la superficie, de metros lineales, de la función que vayan a desempeñar, podrás calcular el impacto que va a generar todo tu producto en esa obra en concreta. Y la regla de categoría de producto nos dirá, oye, pues tienes que utilizar esta unidad funcional o esta otra.
y todos los aspectos ambientales, antes comentabais la huella de carbono, es uno de los aspectos ambientales que se incluyen dentro de la declaración ambiental, vendrá referida a esa unidad funcional. Dentro de la regla de categoría de producto tenemos que definir una serie de información que tiene que venir. Evidentemente, una de las cosas que se tiene que definir es el alcance del ciclo de vida que se van a incluir. Es decir, como antes os comentaba, la estructura que tiene dentro del sector de la construcción, la 15804, es una estructura modular, de forma que hay una parte que está relacionada con la producción del material, es lo que llamamos los módulos A1 o A3, o lo que en la terminología de las declaraciones ambientales definimos como de cuna a puerta. Vamos a definir los impactos que genera nuestro producto desde que extraigo el material hasta que va a salir por la puerta de nuestra planta. Eso es de cuna a puerta. Y luego están los módulos adicionales que definen el transporte a la obra, la instalación, el uso, el mantenimiento, y luego entraríamos en los módulos de fin de vida, los módulos finales, donde estaría la demolición y de construcción del edificio, por ejemplo, en el caso de que el producto vaya al edificio, transporte a vertedero, reciclaje, etcétera, etcétera. Esas son las etapas del ciclo de vida que tienen que incluir la regla de categoría de producto, y donde una de las cosas que definiremos es, siempre de acuerdo a lo que dice la 15804, porque como os comentaba es la regla general, es la regla marco y no se puede contradecir, pues definiremos que la regla que para hacer una declaración ambiental hay que incluir los módulos de cuna a puerta más los imprescindibles, que son los de fin de vida, o se puede coger y decir que hay que analizar el ciclo de vida completo, como por ejemplo como se ha hecho en el caso del granito, que hemos realizado la verificación el año pasado. Como veis, publicamos la declaración ambiental a final del año pasado, y en este caso ellos, siguiendo la 15804, pues decidieron hacerlo a lo largo de todo el ciclo de vida. Tenemos que definir parámetros, tenemos que recopilar información que sirva de base para los cálculos de esos parámetros, y también, y muy importante, tenemos que desarrollar los escenarios, sobre todo los escenarios que definen los módulos que van más allá de la puerta de la planta, sobre todo los escenarios de fin de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú realizas un análisis de ciclo de vida, que es una metodología compleja, tienes que ir tomando una serie de decisiones, tienes que ir optando por diferentes vías, y lo que te va a decir la regla de categoría de producto es, oye, pues cuando vayas a los módulos de fin de vida, por ejemplo, pues vamos a considerar que el escenario es de demolición del edificio y todo transporte a vertedero de inertes. Bueno, esos escenarios son los que tienen que venir definidos dentro de la regla de categoría de producto. Y de esa forma todo el mundo va a desarrollar las declaraciones ambientales con un escenario definido, de forma que las declaraciones ambientales sean lo más comparables posible. Y por lo tanto es importante que la regla de categoría de producto se base en un análisis de ciclo de vida, porque en la medida que tú vas desarrollando el análisis de ciclo de vida y en la medida en la que vas tomando una serie de decisiones, esa serie de decisiones son las que tú tienes que plasmar dentro de la regla de categoría de producto. Como os decía, las reglas de categoría de producto se desarrollan dentro de un panel. El panel sectorial lo hemos definido con una estructura que tiene que tener un presidente, tiene que tener un secretario y luego tiene que tener una serie de vocales que son, como decía antes, las partes interesadas. Pues asociaciones sectoriales, administración pública, empresas, centros de investigación, si es posible, consumidores usuarios, de forma que estén todas las partes representadas y que el documento definitivo se logre aprobar por consenso con la máxima representatividad posible. Lógicamente, las personas que vayan a participar dentro del panel pues deben de tener competencia técnica
para desarrollar la regla de categoría de producto y deben de tener conocimientos del análisis de ciclo de vida y de evaluación ambiental para poder tomar estas decisiones que antes comentábamos. Una vez que tenemos constituido el panel, para poder llegar a tener las reglas de categoría de producto hay que pasar una serie de pasos. Primero tenemos una propuesta donde se presenta el borrador de la regla de categoría dentro del panel. Dentro del panel se revisa y se aprueba. Luego llegaremos a la tercera fase que os he adelantado antes, que es la fase de consulta pública y de consulta a la comisión. La fase de consulta pública, como os decía, es simplemente coger el documento que está consensuado y aprobado dentro del panel, lo subimos dentro de nuestra página web y dentro del propio panel definimos un tiempo mínimo de consulta. Que yo creo que por la regla general estamos dando como 2 o 3 meses en esta fase de consulta pública. Por otra parte, hay una consulta a la comisión. Si recordáis en el organigrama que os he puesto al principio, al lado de la Secretaría Técnica había un cuadrito que era la comisión. La comisión es un órgano consultivo que tenemos dentro del panel sectorial, que está liderado por CEPCO y al que normalmente invitamos a todos los paneles para que sepan cómo es la evolución del desarrollo de las reglas de categoría de producto. Y tenemos que tener también, además de ofrecerlo al público en general a través de nuestra página web, tenemos que tener el consentimiento de esta comisión consultiva dentro de la estructura del programa. La fase final, bueno, pues si se reciben comentarios, pues hay que gestionar esos comentarios, es una fase quizá un poco parecida a la fase de la elaboración de las normas, ¿no? Tú lo pones en información pública, se reciben comentarios, resuelve los comentarios y al final, pues una vez que están resueltos, se publica la regla de categoría de producto. Y cuando ya tenemos la regla de categoría de producto, ya se podría iniciar las verificaciones de las declaraciones ambientales. Esta es la última parte que os quería contar, que es una vez que tenemos la regla de categoría de producto, ¿cómo se hace ¿en qué consiste el proceso de verificación? Cuando se hace el análisis de ciclo de vida y la declaración ambiental, hay diferentes modalidades. Podemos hacer una declaración ambiental, por ejemplo, sectorial, que es lo que ha hecho la Federación de Áridos, que lo que han hecho ha sido coger entre todos sus asociados, pedir datos de lo que llamamos inventario. Ese inventario son consumos, datos de todos los flujos de entrada y de salida. Los flujos de entrada son materiales, producciones, consumo de electricidad, consumo de agua, consumo de recursos, materiales. Esos son todos los datos de entrada. Y datos de salida, pues son emisiones al aire, emisiones al agua, bueno, en general todo lo que son emisiones a la atmósfera. Pues el trabajo que han hecho dentro de la Federación de Áridos ha sido coger a todos los asociados que han querido participar, pedirles esos datos de entrada, esos datos primarios que nosotros llamamos, meterlos en una coctelera, hacer un procesado de los datos, de forma que tenemos el valor medio de los impactos ambientales que generan los áridos en España, ¿vale? En este caso, áridos naturales. Es el ejemplo lo que os he puesto aquí. Cuando ellos han hecho todo ese trabajo de procesado de datos, de recopilación de datos, el siguiente fase de modelización del análisis de ciclo de vida, estudio de las diferentes fases, de los diferentes módulos que ya os he comentado que tiene la vida de un producto, entraríamos nosotros a hacer la parte de verificación. Primero hacemos un análisis de riesgos, decidimos un plan de muestreo sobre todos esos participantes que habían querido contribuir al análisis de ciclo de vida y empezamos con la verificación de los datos. Entonces vamos a realizar 2 tipos de verificaciones. Una es la verificación del dato primario. Ese dato, por ejemplo, quizá lo más sencillo es el consumo de electricidad.
Bueno, pues nosotros vamos a ir a la planta y le vamos a decir, a ver, dame la trazabilidad de ese dato. Lo normal que te digan, pues mira, aquí tengo la factura de electricidad. Pues nosotros comprobamos la factura de electricidad y vemos que el dato que se ha metido dentro de la modelización coincide. Eso es lo que llamamos la verificación del inventario. Haremos lo mismo pues, con consumos de aguas, con materias primas, etcétera, etcétera. Segunda fase, la modelización del análisis de ciclo de vida. Vamos a ver cómo se han hecho esas modelizaciones, si siguen lo que dicen las reglas de categoría de producto, cómo se han definido los diferentes escenarios, cómo se han procesado los datos, cómo se han metido dentro de las calculadoras, porque la parte de lo que es el procesado de datos en el análisis de ciclo de vida es muy importante, y lo normal es que se hagan utilizando herramientas informáticas, software específicos, donde vienen cargados bases de datos y donde tú metes los datos de entrada dentro de la modelización y el programa te saca los impactos ambientales que se generan en las diferentes fases. Por lo tanto, todo lo que es gestión de datos y software es una parte también muy importante. Y nosotros lo que vamos a hacer es que esa modelización, esas entradas y esas salidas, ver cómo se han modelizado dentro de ese software y ver que se han hecho de acuerdo con la regla de categoría de producto. Sacamos el informe de verificación y esto es el proceso es un poco diferente a una auditoría normal y corriente de las típicas que realizamos en AENOR. El proceso es mucho más sencillo, más amigable. No hay el formalismo de no conformidades, plan de acciones correctivas, aprobación de planes correctivas, de las acciones correctivas. Esto es mucho más sencillo. Si hay un dato que no es correcto por ejemplo, al cargarlo dentro del software, pues se corrige y ya está. Se vuelve a hacer correr el programa y fuera solucionado. O en el dato primario que hemos visto, oye, pues la electricidad son no sé cuántos megavatios. Y resulta que cuando vas a ver las facturas, pues ha bailado un decimal o se ha cargado de forma errónea. Bueno, se corrige y ya está. El proceso en ese sentido es mucho más flexible, más amigable. Una vez que ya lo tenemos todos los datos y toda la modelización verificada y de acuerdo, bueno, pues se toma la decisión definitiva y como fase final, pues se publica la declaración ambiental en nuestra página web. Y esto es fundamental, lo digo porque en algunos casos me han preguntado, oye, yo quiero hacer la declaración ambiental, pero no quiero que me la publiques. No, o sea, las declaraciones ambientales, para poder decir que son declaraciones ambientales, las tenemos que publicar, es obligatorio. Y es que he tenido un caso en el que me decían que no la querían publicar. No, todavía no entiendo muy bien por qué, pero bueno, es un requisito imprescindible. Bien, únicamente comentaros además sobre el programa y ya para terminar, es que AENOR y nuestro programa Global EPD somos miembros de la Asociación Europea de Administradores de Programa, que es la Ecoplatform. Somos miembros fundadores, igual que otros operadores de programa, como por ejemplo International EPD o IBU en Alemania. También están los italianos que se llaman ICMQ y que su programa es EPD Italy. Y precisamente con estos tres tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo publico una declaración ambiental, por este acuerdo de reconocimiento mutuo existiría la posibilidad de publicar en estos otros programas la declaración ambiental igualmente. Hemos iniciado el proceso con algunos otros programas que son miembros de la Ecoplatform, pero ahora mismo son con estos tres programas con los que los tenemos en vigor. Ahora también estamos empezando a trabajar con los noruegos, con EPD Nors. Y bueno, simplemente un dato. Dentro de AENOR hemos desarrollado 8 reglas de categoría de productos particulares. Tenemos montados 8 paneles. En este momento tenemos otro panel más montado. De hecho, el viernes tenemos reunión del panel, que es el de equipamiento para la carretera. Y dentro de este panel se está trabajando para llegar a desarrollar quizás hasta 6 reglas de categoría de producto. Vamos a trabajar en sistemas de contención de vehículos,
en señalización vertical, señalización horizontal, báculos y columnas, luminarias, paneles acústicos. Y yo creo que ya está dentro de estos seis tipos. Tenemos publicadas más de 20 DAP sectoriales. Lo que os decía antes, las DAP sectoriales es cuando dentro de un sector se ponen de acuerdo una cifra significativa y representativa de los fabricantes del producto nacional y desarrollan de forma conjunta las reglas de categoría, perdón, la declaración ambiental de producto. Luego tenemos más de 200 DAP individuales publicadas. Este es el otro tipo de declaración ambiental. Una empresa desarrolla su declaración ambiental propia para un centro o para varios centros. Y tenemos ahora mismo, este dato ya no es correcto porque tenemos unas cuantas más. Tenemos, si no recuerdo mal, 12 declaraciones ambientales reconocidas dentro de estos acuerdos bilaterales, sobre todo con los suecos, con Environnek, en el programa EPD International. Y con esto nada más, con esto termino. Esta es la información un poco general que quería contaros. Os dejo ahí arriba el link por si queréis entrar dentro de nuestra página web para ver bueno, los diferentes paneles que tenemos constituidos, las declaraciones ambientales que tenemos publicada y donde además os podéis descargar los documentos generales de las reglas generales del programa. Lo estamos actualizando y donde vamos a ver si con un poco de suerte para primeros del año que viene vamos a cargar plantillas, vamos a crear como una especie de hub donde haya muchísima más información que facilite el trabajo y el entendimiento de qué es esto de las declaraciones ambientales del producto. Y con esto termino, David. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos. Quisiera, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta concreta para Carlos. ¿No? Yo sí tendría una pregunta concreta. En cuanto a lo que menciona de la RCP o de DAP sectoriales, es una pregunta que ahora mismo nos ha surgido. Cuando comentas que tenga cierta representatividad, ¿te refieres a volumen de la empresa con respecto a facturación o te refieres a número de empresas? Cuando hablamos de esos paneles sectoriales, ¿qué es representativo? El panel sectorial, normalmente lo que intentamos es que estén todas las partes interesadas. No hay una representatividad como tal. O sea, el panel sectorial lo que tenemos que intentar es que todo el sector tenga algún tipo de representación o por lo menos se les ofrezca el participar dentro del panel. Luego la fase más técnica normalmente no solo participan unos pocos porque si el panel es muy grande se complica, pero en cuanto a representatividad es un poco igual que los comités de normalización. Lo que intentamos es que esté representado el sector sin ningún límite. Luego hay otra cosa que también he comentado y yo no sé si lo he dejado lo suficientemente claro, es que una vez que tenemos las reglas de categoría de producto, cuando se vayan a desarrollar las declaraciones ambientales, tú puedes optar por diferentes formatos de declaraciones ambientales. Si quieres hacer una DAP sectorial, como ha hecho la Federación de Áridos, sí que necesitas tener una representatividad mínima para poder decir que es sectorial, para poder decir que tienes un volumen de producción representativo como para que el valor medio que obtienes en las categorías impactos, representando en promedio a todos los participantes de la declaración ambiental, pues es representativo del sector con un ámbito geográfico definido, por ejemplo, en España. Es decir, desarrollamos la regla de categoría de producto y una vez que la tenemos, se podría decidir dentro del sector del mármol, por ejemplo, el desarrollar una DAP donde juntáramos a todos los fabricantes de mármol. Pero habrá algunos que digan, oye, no, yo tengo ya mi declaración ambiental y yo no quiero participar en la sectorial. Bueno, no hay ningún problema. Para poder decir que es sectorial, pues hay que tener una representatividad mínima del sector. En el caso de que se quiera hacer una DAP sectorial, si no, se pueden hacer declaraciones individuales.
A veces el proceso empieza así. En el caso, hay un ejemplo, en el caso de morteros, empezamos con DAB sectoriales y luego ha habido una serie de empresas que han dicho, bueno, yo ya sé cómo están las medias, he participado en la sectorial. Yo creo que a mí me interesa el tener mi propia declaración y me salgo fuera y desarrollo la mía propia. ¿Por qué? Pues o porque tengo mejores valores y creo que voy a salir mejor voy a tener una ventaja por tener mi propio valor, o porque yo quiero ir a las licitaciones no con los datos sectoriales donde aparecen toda mi competencia, sino que quiero ir yo con mis propios datos y aparecer únicamente yo en la licitación. Bueno, hay diferentes motivos. Pero cuando yo hablaba de representatividad, me refería a la DAP sectorial y está relacionado en producción. Y no hay un valor mínimo para eso. A veces hablamos de un 70%, pero bueno, en fin, no hay establecido de cuánto es la representatividad mínima de producción para poder decir que es sectorial. Pero ya te digo, es una opción para hacer declaraciones ambientales. Perfecto. No, me ha quedado claro. Muchas gracias. Una pregunta. A ver si se oirá desde aquí. ¿Oyes a...? Bueno, tú la repites, la pregunta. Vale. Te oigo un poquito lejos, pero yo creo que te oigo. Vale. El usuario, en el caso de la industria de la piedra, ¿cómo se define? Lo digo a la hora de constituir el panel, ¿quién ejerce el papel de usuario? Porque el cliente de la empresa de piedra prácticamente nunca es el usuario final, el que va a comprar una casa, nunca elige la piedra, o prácticamente nunca. Digamos que aquí, para la industria de la piedra, el usuario, el que tiene ese papel, es el intermediario, el constructor, el arquitecto u otras figuras. Sí. La parte de los usuarios siempre es una parte que cuesta mucho el lograr tener alguien representante del sector. Como bien dices, en muchos productos de la construcción, a quien tú vendes, al fin y al cabo, es o a la constructora directamente o a través de centros de distribución, y a lo mejor en determinados tipos de productos sí que puedes llegar al usuario final directamente. ¿Cómo solucionamos esto dentro de los paneles? Pues mira, por ejemplo, en el panel de la carretera nos ha sido muy fácil porque los usuarios, los que compran los productos de la carretera, es la administración pública, y en este caso pues participa la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En otros paneles, ¿qué hacemos? Pues bueno, en otros paneles hemos intentado contactar con organizaciones de usuarios, de consumidores, y siempre tenemos la representación de CEPCO. Por eso CEPCO, que allí se aglutina todo el sector de la construcción, me da igual que sean constructoras, en fin, tiene una representatividad grandísima. El asegurarnos el tener su participación por ser miembros de la comisión, pues ya nos garantiza de alguna manera tener esa parte cubierta. Que en el caso de que no la tuviéramos tampoco pasaría nada, pero bueno, lo que nos pide en la norma es que se tiene que hacer el esfuerzo de que haya una representatividad lo más grande posible, y en el caso de que no se consiga no pasa nada, porque como tenemos la fase de información pública, ya se hace el esfuerzo, que es lo que te pide la norma, en que se haga un esfuerzo en el que el sistema de aprobación tenga la mayor representatividad de las partes interesadas y tener el mayor esfuerzo de que sea un proceso transparente, que lo garanticemos a través de la publicación en fase de desarrollo. Esa sería la manera de poder compensar el no tener una representatividad propia de los usuarios o consumidores finales. Yeah. Pero bueno, Carlos, en ese sentido, CEPCO, nosotros somos miembros de CEPCO, con lo cual Luis y Miguel no tienen ningún problema en participar. Sí, genial. Sí, normalmente es Miguel con el que contactamos y con el que estamos coordinando toda la función de los paneles. Vale.
Genial. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues ya si quieres te liberamos. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy esclarecedor muchos de los puntos que has tratado hoy y va a ayudar bastante al resto de la jornada a poder discurrir con más soltura al poder aclarar todos estos puntos. Entonces, Genial, bueno, pues. te invito a, si quieres permanecer o si estás ocupado, no te preocupes, te disculpamos y seguimos con la jornada. Muy bien, yo me voy a quedar un rato más por lo menos para terminar de ver la jornada, así que si surge alguna duda, pues yo estaré conectado. Perfecto, gracias Carlos. Genial, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, continúo la jornada y bueno, simplemente comentaros que ya, como os he dicho, esta jornada nace de un proyecto, como podéis ver en su carátula, un proyecto, una acción financiada por la Generalitat Valenciana. Y en su día he comentado que al principio de la jornada que el centro tenía esta iniciativa de empezar con las declaraciones ambientales, con la RCP en primer lugar. Llegó la pandemia, se quedó todo paralizado y Mármol de Alicante nos dio la oportunidad de poder desarrollar este proyecto que se había quedado en cartera. Y la verdad es que ha sido la excusa perfecta para poder iniciar ese documento, esa regla de categoría de producto y el resto de materiales que hemos desarrollado para este proyecto. Evidentemente voy a ir comentando muy brevemente los productos que se han desarrollado, porque lo que me interesa es un poco enseñaros ese borrador de regla de categoría de producto que tenemos realizado, que no está escrito en piedra, nunca mejor dicho. Simplemente algo con lo que hemos empezado para escribir, para empezar a tener un documento sobre la mesa con el que aquellas empresas que estén interesadas en ese panel sectorial que ha comentado Carlos, ese panel sectorial que vamos a crear, podamos empezar a trabajar a partir de ese documento y hacer las modificaciones pertinentes. Así que cualquier cosa que veáis no va a ser nada parecido con la realidad cuando se termine el documento. Pero hemos cogido como base, como comento, como referencia varias reglas de categoría de producto previas y un poco hacer esa clasificación, ¿no? Ese documento. Entonces, quisiera también antes un poco daros la presentación precisamente de esa estrategia, ¿vale? Que ya realmente voy a pasar rápido porque Carlos lo ha ido comentando, pero no cabe de más a clarificarlo, ¿no? La idea es que cuando comencemos con ese panel sectorial, hay una serie de puntos que se vayan a tratar. Evidentemente, primero tenemos que ver qué empresas van a estar interesadas, quieren formar parte de este grupo sectorial. Está abierto a todo el mundo. Quien esté interesado y tenga ganas de trabajar en esto, bienvenido sea. Tenemos que, evidentemente, poner una exposición de motivos, que ya está bastante relacionado con esto que estamos tratando aquí en esta jornada. Un primer borrador, estamos ahí, estamos en ese primer punto también. Tenemos ya algo hecho, aunque, como comento, puede variar muchísimo en función a lo que se vayan decidiendo en las reuniones. Y precisamente viene ese cuarto punto, ¿no? Hay que establecer un calendario de trabajo, puesto que la idea es que conforme comencemos con esa regla de categoría de producto, al mismo tiempo ya haya ciertos parámetros, ciertos datos que sepamos y conforme, como habéis visto, lo he enseñado, es esa escalera que ha enseñado Carlos de las diferentes fases. Nosotros en su día, hablando con AENOR, ellos nos comentaron que cuando ya hay ciertas fases que se han realizado, ya podemos empezar con DAPS. Las empresas ya saben, hay un borrador, pero en principio en esas fases de aceptación pública, en principio no va a haber ningún problema ni grandes variaciones. Por lo tanto, ya con ese conocimiento previo, las empresas que están precisamente participando en esa regla de categoría de productos ya pueden empezar con sus DAPS. Y es un poco esa la idea, es no
no prolongar esto demasiado en el tiempo y aprovechar toda esta vorágine de trabajo para ir ejecutando todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto los hemos comentado ya, la declaración ambiental del producto. Las ventajas también las ha comentado brevemente Carlos. También las hemos comentado un poco antes de entrar. Ya sabéis que empieza a ser obligatorio. Al principio todo esto se hacía desde un punto de vista de marketing ambiental, pero ya empieza a no ser marketing ambiental y empieza en Francia a ser una realidad con ese cálculo que es necesario por parte de los técnicos, de los ingenieros, de los arquitectos. Al presentar el proyecto tienen que presentar la declaración ambiental de producto de esa edificación y por lo tanto necesitan, ahora mismo solo en CO2, pero va a ir haciéndose extensible y lo necesitan presentar, al igual que una certificación energética. Así que el paso va a ser próximo. También algunos de vosotros ya habréis tenido la experiencia de que en alguna licitación os han pedido la declaración ambiental de producto. Por lo tanto, es un paso que hay que acabar dando y si se puede hacer al final agrupados, se puede precisamente reducir costes, reducir trabajo. Al final, realmente agrupados, hacer todo esto en conjunción con el resto de empresas, al final ayuda más que el hecho de que cada empresa fuese por solitario y que ni siquiera tuviese un panel sectorial, sino que tuviesen que aplicar la 15.804 y tuviesen que calcularse cada una por separado. Estamos pensando que para grandes empresas a lo mejor no es un gran coste, pero si tuviesen que hacérselo todas las empresas del sector que sean pequeñitas, pues puede ser un coste bastante grande y por eso es otro punto también positivo el ir agrupados, ¿no? Bueno, simplemente el tema de justo que acabo de comentar. Y bueno, esto también lo ha comentado precisamente Carlos, que en principio lo haríamos a través de Global EPD, que a su vez forma parte de EcoPlatform. Esto es básicamente cómo se constituye. Ha salido precisamente una pregunta de quién representaría a los usuarios, que podría ser CESCO, pero digamos que este es el paso en el que tenemos que empezar a trabajar ya y en el que vais a estar informados, ¿no?, en esta constitución de este panel sectorial, para poder tener ya esa primera reunión de trabajo. Entonces, ¿qué documento hemos elaborado? Pues esa es precisamente la siguiente presentación que quiero mostraros. Aunque antes, para un poco zanjar ese tema, como es parte de un proyecto, me gustaría presentar brevemente que hay también una serie de documentos, de unidades didácticas que hemos desarrollado para poder dar más información a las empresas y que entiendan mejor toda esta materia en cuanto a reglas de categoría de productos, de dónde viene, qué son las clasificaciones de las diferentes acreditaciones, el concepto de sostenibilidad. Es decir, que al final tenemos también incluso módulos formativos que están a disposición de todas las empresas y que desde Mármol de Alicante y Centro Tecnológico, cualquier información que las empresas, los técnicos de la empresa no conozcan o todo esto sea un tema nuevo, nosotros estamos aquí precisamente para dar esa labor de formación y dotarles de mayor conocimiento y que al final entiendan la necesidad de este tipo de estrategias y de normativas, ¿no? Por lo tanto, simplemente mencionarlo, ¿no?, que tenemos, junto con este proyecto, se pudo desarrollar estos materiales formativos para dar más conocimiento a las empresas del sector sobre estos conceptos de análisis de ciclo de vida, de declaraciones ambientales de productos, ¿de acuerdo? Simplemente quería comentarlo porque es parte, ¿no?, de esta presentación y de los objetivos de este proyecto. Bueno, entonces pasamos a la parte de la regla de categoría de producto, de ese borrador que os he comentado antes. Espero que se vea bien, se va a ver a lo mejor pequeñito, pero si hay algo más interesante podemos hacer zoom, ¿de acuerdo? Entonces, formaba parte de este proyecto la elaboración de este primer borrador. Es un borrador, evidentemente hay que mejorarlo o hay que cambiar ciertos aspectos, hay que incluir informes y demás, porque claro, hay ciertos aspectos que en una declaración se pueden, en una ECP se pueden hacer referencia a otros documentos. Entonces, bueno, vamos a ir simplemente iros comentando brevemente cuál es un poco la idea
que repito, no tiene por qué ser esto en la versión final. En el alcance, nosotros en un principio hemos planteado que podría ser para tipos de roca, ¿vale? Puede ser una clasificación que planteamos aquí, pero evidentemente puede ser otras, tipo de producto o por absorción, hay muchísimas. De hecho, tengo otra presentación que si no me explayo mucho, si no da tiempo, os la puedo enseñar, que es cómo llegamos a este punto, que es qué otras opciones hay, ¿de acuerdo? Y si da tiempo la puedo presentar. Pero en principio aquí establecimos una clasificación por tipo de roca que, como veis, pues podemos aquí, pues básicamente tratamos de aglobar todo, ¿no? Porque en principio es para un tipo de producto que es piedra natural y por lo tanto dentro de la piedra natural pues podemos precisamente incluir cada tipo de roca, ¿no? En cuanto a referencias normativas, tenemos otras previas como referencia a las normativas ARCP alemanas, por ejemplo, pero bueno, esto se puede seguir alimentando a otro tipo de normativas. Términos y definiciones, bien, panel sectorial, ¿vale? Tema de categoría, esto es lo que he comentado antes, que se podría clasificar por tipo de roca, vemos ahí ígneas, sedimentarias, metamórficas, y dentro de cada una con diferentes rangos de densidades. En cuanto a composición de producto, pues no sé por qué se apaga el micrófono. Si me estaba oyendo Carlos, pues nada, pues... se ha cortado de repente. A ver si se ha gastado la batería de esto. Pero ¿desde cuándo no me oyes? Ahora te escuchamos otra vez. Vale. Pues... Se ha cortado un minuto. Menos mal, porque no sé qué ha pasado. Se ve que es por la... Esto, claro, es que está como batería mínima el micrófono este. Se ve que se le ha fallado un momento. Bueno, estaba comentando, comento brevemente que estas prestaciones de producto están basadas en la norma UNE, pero que evidentemente tenemos que ver al alcance si es posible, puesto que a lo mejor hay algunos productos que son muy diferentes y no es posible que si queremos hacer luego transponerlo a una DAP, pues tienen que llevar su propia DAP y no pueden englobarse. Sí que hay, por ejemplo, experiencias como la cerámica o como el granito recientemente, pues que tienen, por ejemplo, su declaración ambiental de producto enfocadas al revestimiento. En el caso de por ejemplo, cerámica específicamente, no especifica si revestimiento para suelo o para pared. Entonces, es un poco esos temas los que tenemos que ir tratando y cómo vamos a ir enfocándolo. En cuanto a estudio, análisis y armonización, ya hemos comentado podría ser por tipo de roca. Y en cuanto a la declaración declarada, pensamos que la más fácil de utilizar por los ingenieros técnicos es por metro cuadrado. Aunque sí es cierto que sería muy conveniente poner alguna forma de poder con algún coeficiente, con alguna fórmula, poder transferir esos datos a toneladas o otros tipos de unidades para que también tengamos esa posibilidad de, si nos vienen los datos en otras unidades, podamos precisamente hacer esa transformación y sea fácil de calcular. Pero en principio proponemos para metro cuadrado como unidad funcional. En principio, esto fue un dato que pusimos, pero habría que revisarlo. En principio pusimos 150 años, pero claro, quisiéramos basarnos en estudios científicos y demás para poder dar una cifra más exacta. Entendemos que la piedra puede tener más durabilidad, pero también influye mucho el uso que se le quiera dar, ¿no?
pero en principio es un dato que pusimos, pero que queríamos referenciar. Y bueno, digamos que el resto de puntos son, digamos que más específicos a la piedra natural, especificando cómo es todo el proceso de fabricación, de entradas y salidas. Y aquí es también unos aspectos importantes que en esas reuniones futuras tenemos que ir tratando punto por punto, puesto que puede existir alguna peculiaridad en alguna empresa, que a lo mejor sea más común de lo habitual, que haya que incluir. También hay que hacer referencias a documentos oficiales que puedan venir de asociaciones europeas, como ROC o de otras entidades y otras asociaciones. Del sector de la piedra, de Alemania, por ejemplo, que tiene una gran representatividad e importancia y siempre suelen ser pioneros en este tipo de nuevos avances en el sector también, que ellos tienen ya una experiencia previa en regla de categoría de productos y en DAPS, y que puedan servir en algunos casos de experiencia para poder también tenerlo como referencia. Estamos hablando de que hay ciertos aspectos muy peculiares en nuestro sector, como bloques y otros, como bloques de mármol, que pueden venir desde países extranjeros y, claro, hacer esa trazabilidad y ese cálculo ambiental específico puede ser complejo, ¿no? Y entonces tengamos que, pues, hacer referencia a informes para poder, digamos que facilitar ese cálculo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que os he ido comentando, ¿no? Este tipo de datos, que son los que tendremos que hacer hincapié y tomar las referencias concretas de nuestro sector, ¿vale? Para poder precisamente facilitar ese cálculo y hacer ese, digamos que al final la RCP es como una, me puede corregir aquí Carlos, pero digamos que es como las instrucciones para cualquier empresa a la hora de hacer una declaración ambiental del producto. ¿Qué instrucciones tengo que seguir? Si voy a fijarme en esta regla de categoría de productos, ¿cuáles son mis instrucciones? Las reglas de juego, precisamente, para poder hacer mi declaración ambiental del producto y así poder compararla con otras empresas del sector que se han ceñido a esta regla de categoría de productos. Entonces, este es un primer borrador. Está disponible para cualquier empresa que lo quiera tener. Repito, ahora viene precisamente la fase de sentarse, hablar, ver cómo modificamos, ver si este planteamiento es correcto o no. Viene muy bien tener ese inventario que ha comentado Carlos. ¿Por qué? Puesto que con un inventario se puede también hacer cálculos y poder también ver cómo es ese planteamiento de RCP, ¿no? Y tener ese conocimiento también puede ayudar. Entonces, digamos que esto es la parte de la RCP y quisiera ahora también comentaros precisamente ejemplos, aunque... Una preguntilla. Sí, por supuesto. Si puedo Antonio. interrumpir. No sé qué, a lo mejor no sé si tú o Carlos, los productos semiacabados o en bruto, va a ser bloques, tablas, pueden tener declaración ambiental del producto. Sí, sí tiene. ¿O solamente los productos acabados? No, se considera, la tabla se puede considerar un producto y efectivamente, yo creo que tengo aquí, creo que esa lo tenía aquí, a lo mejor es esta de aquí, es que como no pone el nombre, creo que es esta, es esta de aquí. El Levantina precisamente tiene su declaración ambiental de producto por tabla. Entonces, sí que es posible, claro. Y puede ser una declaración ambiental de producto de bloque, también podría. Es bastante raro, pero podría. De hecho... Porque se venden bloques, están dentro del comercio internacional. Sí. Y... Como he comentado antes, sería interesante si hay una empresa que compre muchos bloques o compre mucha tabla en el extranjero para luego elaborarla aquí. Es interesante, de alguna manera, aunque no haya mucha declaración ambiental del producto, tener una noción de en esos países cuánto es el impacto ambiental, el análisis de ciclo de vida de esos productos, puesto que partir de cero
en el cálculo es bastante complicado, ¿no? Y poder realizar un informe a ese respecto sería interesante. Poder incluirlo y vincularlo a la regla de categoría de producto, como hacen otras RCP como del ladrillo, que también tienen informes de TBE que vinculan procedencia de, creo que recordad que eran de sus arcillas, no sé si ahora mismo hablo de memoria, para, digamos, que facilitar esos cálculos, ¿no? A través de un informe que ya venían como esa información dada. Entonces, ese tipo de información sería importante. Se puede plantear como declaración ambiental de productos solo bloques, pues sí. Sería como que la fase A1 a fase 3 es justo la creación justo la producción del bloque directamente. Entonces se puede realizar. Sería, fíjate, aquí, si nos vamos a la declaración ambiental, digamos que toda su fase del bloque se podría hacer hasta la D con un bloque, precisamente. Pero pensamos que A3 es fábrica, pero siendo un bloque, su fábrica es la mina, es la cantera, y hasta ahí llegaría. O sea pero se podría considerar también aspectos de los residuos que tienen, que se generan y demás. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, bueno. O sea, que sí, en resumen, sí. En resumen, sí. De algún modo, los áridos, por ejemplo, son materia prima para la fabricación de otros productos de construcción. Exacto. Y, sin embargo, tienen su propia declaración ambiental. Claro. Lo que pasa es que no estoy seguro de que la declaración ambiental de los áridos cubra a aquellos que van a servir, por ejemplo, para producir vigas de hormigón, sino aquellos que se venden, pues, por ejemplo, para aplicar directamente en obra, por ejemplo, para morteros de construcción. Eso depende un poco de la definición del alcance del producto que le hayan dado. Eso es, cogiendo su declaración ambiental del producto, en el alcance salimos de dudas, viendo hasta dónde llega. La pregunta era más bien, solamente aquellas que tengan norma armonizada europea, son los productos que puedan tener declaración ambiental del producto. No tiene por qué. O los que no tengan norma armonizada europea también pueden tener. También pueden tener, porque ya depende de la definición. Cuando en el alcance de la declaración ambiental del producto, tú ya defines cuál es el producto que le vas a hacer la declaración. Si lo vinculas directamente con una norma UNE, queda ya muy claro, muy definido. Si no hay una norma UNE de referencia, tienes que dejarlo bien claro en la DAP o en la RCP, en ese caso, si es una RCP, la definición del producto. Sí, si me permites un segundo, David. Claro. En el caso de los áridos, la declaración ambiental de producto se ha desarrollado solo para los módulos A1 a 3, es decir, de cuna a puerta. Aparentemente la regla de categoría de producto que se ha utilizado, que es la 15804, que es la genérica para cualquier producto de la construcción, ¿vale? Y por lo tanto, eso significa que cualquier producto de la construcción puede tener su declaración ambiental. El 1 de noviembre entró en vigor una modificación, el A2, que tenía cambios significativos con respecto a la antigua. Estos cambios es que te obligan a no poder hacer solo el A1 o A3, sino que tienes que meter los módulos de fin de vida. Sin embargo, hay una serie de excepciones. Tienes que cumplir tres criterios, si no recuerdo mal, que te permiten hacer el análisis de ciclo de vida únicamente de cuna a puerta. Y uno de estos criterios es que no sepas el uso que va a tener tu producto, como es el caso de los áridos. En el caso de los áridos, pues hicimos 3 tipos de áridos, pero por ejemplo, los áridos naturales pueden ir para hormigón, pueden ir para mortero, pueden ir para zahorras, pueden ir para balastro, pueden ir para asfalto, o sea, tienen un montón de utilidades. Y en la gente en la cantera, cuando sacan gravilla o cuando sacan, bueno, la fracción que sea, pues no saben al final dónde va a ir. Entonces, ¿cómo modelizas
la instalación del producto, por ejemplo. Entonces, ellos, acogiéndose a esta exención que te permite la 15804, hicieron de cuna a puerta. Es decir, solo han modelizado lo que es la fabricación del árido. ¿Aguas abajo? Pues no lo han modelizado porque, bueno, pues realmente sería súper complicado al no saber el destino final del producto. Y en el caso del bloque, puede ocurrir de la misma manera. O sea, tú puedes comercializar el tablero y luego el tablero ir para suelo, ir a encimera, ir en fin, pues a múltiples usos que si no lo tienes definido claramente, pues difícilmente vas a poder hacer esos escenarios de instalación, uso, mantenimiento y fin de vida. ¿Y les aplicaría a los bloques y a las tablas, puesto que no están considerados productos de construcción? ¿Les aplicaría la norma europea? Yo creo que sí. Yo creo que a ver, la 15804 habla de forma genérica producto de la construcción y ahí está metido absolutamente de todo. O sea, entiendo que el bloque de piedra, a menos que se utilice en... Pues no me puedo imaginar algo de bloque de piedra. Lo único que se me ocurre es que el residuo del carbonato cálcico se use para la industria farmacéutica, pero casi Pues siempre mira, va a ser. ese es un ejemplo claro y ya hemos tenido consultas en ese sentido. Los carbonatos que pueden ir a múltiples usos, o, sobre todo si está claro que uno de los usos no va a ser para construcción, pues o delimitas muy bien el campo, el alcance del análisis de ciclo de vida, y si no encaja dentro del producto de la construcción, pues no se podría utilizar la 15804, se tendría que utilizar otra. Sí. ¿Queda claro, Antonio? Sí. Gracias, Carlos. Nada. Bueno, pues continúo y bueno, a raíz precisamente de esa, pues tenemos también, esto quería comentarlo, lo ha dicho Carlos también, pero brevemente, que hay otras referencias de DAP que se pueden tener en cuenta si se considera oportuno, que son pues Cluster ha hecho una DAP, ¿vale? Evidentemente, estoy hablando para hacer este grupo de sectorial, esta RCP, la regla de categoría del producto. No hay regla de categoría del producto en España, pero sí hay DAPs, ¿no? Aparte de esta que hemos mostrado de Levantina, pues bueno, también Granito tiene varias. Y de Pizarra también hay una realizada por J. Bernardes en este caso, ¿no? En cuanto a RCP tenemos de referencia, quisiera mostraros, aunque creo que no la tengo aquí colgada, no está aquí, vale, lo siento, se me ha olvidado. Pero bueno, básicamente, como os he comentado, la asociación alemana tiene su regla de categoría de producto, por el IBU creo que se llama, la asociación que está también en Ecoplatform, que ha comentado Carlos, y que tienen también su declaración ambiental de productos. Así que también es otra referencia importante que podemos tener en cuenta. Para cerrar, quisiera comentaros esto precisamente que os he dicho, ¿no? De esas posibles vías, simplemente como una introducción a por qué llegamos a ese ejemplo de regla de categoría de producto y qué otras alternativas teníamos para poder un poco definir el producto. Nos interesa que esto se sepa para que un poco se ponga sobre la mesa para que se vean las diferentes posibilidades. Pensamos que por tipo de producto podría ser lo más adecuado, tipo realmente de roca, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay otros tipos de posibilidades. Podríamos hacerlo simplemente centrándonos por familia de productos según la norma UNE directamente, no como de la otra planteamiento que era por tipo de roca, basándonos en su definición con norma UNE. Sería como el proceso contrario, ¿no? Pero aquí sería directamente un producto y luego ese producto puede ser mármol, granito. Creo que así puede tener luego ciertas complicaciones en cuanto a, porque podemos encontrar que efectivamente
el producto sea muy diferente, ¿no?, con respecto a uno con otro. Por eso pensamos que por roca al final es lo más adecuado. Otro, bueno, este es básicamente lo mismo que os he comentado, ¿no?, esa clasificación. Otro aspecto que se planteó, un poco basándonos en, por ejemplo, en la cerámica, que lo hace en función a la porosidad. Otra clasificación sería por un factor que influye un poco más, evidentemente, que la porosidad en la piedra, que es por absorción, por la densidad, mejor dicho, por la densidad. Pero bueno, ya os digo que también depende mucho de la creación de ese panel sectorial, y teniendo un inventario con el que puedes trabajar, podríamos ver si efectivamente hay ciertas grandes diferencias en el impacto en función a la densidad. A lo mejor resulta que no es tal. De hecho, Antonio, que sabe bastante más que yo, dice que no. O sea que ya, si ya tenemos a Antonio que dice que no, posiblemente no. Y así llegamos a la tercera, precisamente. Bueno, aquí establecíamos una serie de rangos que era un poco así inicial. Y por tipo de roca es esa tercera categoría, que es en principio la que hemos establecido en este primer boceto de regla de categoría de producto. Bueno, esto simplemente es una presentación de otras referencias que os he comentado ya antes, y aquí lo importante también es que, como os he mencionado antes, hay ciertos software ya que empiezan, sobre todo en Francia, a incluir datos de análisis de ciclo de vida dentro de los productos BIM, para que cuando un diseñador o un técnico vaya a dibujar, pues directamente le coja los datos y le calcule. Esto pues es bastante también otra pequeña revolución que viene, que es todo el tema de BIM para los profesionales, que tener toda esta información ya, digamos que incluida, pues les facilita muchísimo el trabajo en su día a día. Y esto es una pequeña herramienta que desarrollamos en el Centro Tecnológico, en el cual teníamos como una especie de experiencia piloto, varios elementos arquitectónicos de piedra con análisis de ciclo de vida incluidos en esos productos medioambientales. Un poco precisamente para poneros de ejemplo. Pero claro, esto fue en 2018-2019, y ya en 2021 ha llegado este software de Francia conectado con el INIES para poder directamente calcular todo, ¿no? Hasta aquí, digamos, que es los contenidos de este proyecto de estación financiada por la Generalitat Valenciana, en el cual pues Mármol de Alicante contó con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo para poder darle iniciativa a esta acción. Y bueno, también mencionar que todo este trabajo, gracias a también mi compañero Pedro, es lo que hemos estado aquí inviscuidos en los últimos meses para poder sacarlo adelante. Quisiera ahora establecer una ronda de preguntas, si queréis, un poco ya más concreto, decir, bueno, vale, si yo participo, ¿qué tengo que hacer? O, vale, ya cosas más concretas. Si tenéis preguntas, por favor. Por ejemplo, esa. Por ejemplo, esa. Pues la idea es precisamente hacer un comunicado ya abierto, hacer más jornadas, porque ahora mismo la hemos centrado sobre todo en Alicante, pero queremos expandirlo, lanzarlo a nivel nacional, también comunicarlo, mostrar lo que llevamos hecho, y a partir de ahí de recibir un feedback. Las empresas que ya digan desde sí quiero participar, que nos lo comuniquen. Y la idea es empezar ya con una primera reunión oficial de este panel, más o menos por enero, comunicar a Enor. Enor supongo que puede estar presente, y formalizar ya ese panel sectorial. Empezar ya, digamos que desde enero. Y la idea es un poco reuniones mensual o bimensual, dependiendo de la carga de trabajo con lo que se quiera avanzar. Yo creo que al principio va a ser más rápido, van a ser mensuales para avanzar rápido. Y teniendo todas estas propuestas sobre la mesa, empezar ya a definir esa regla de categoría de producto, que es interesante en algún momento dado, cuando digamos, lleguemos a un punto, digamos, aquí ¿qué nos interesa más? ¿Que se muestren así los datos o se muestren de otra manera? Puede que cuando lleguemos a alguna disyuntiva digamos, vale, necesitamos referencias, necesitamos información de otras DAP,
o necesitamos empezar a crear un inventario de las empresas participantes para poder ver qué valor podríamos o qué método de cálculo, metodología, no método de cálculo, tendremos que aplicar en esa regla de categoría de producto. También es importante las referencias de empresas que ya previamente tengan experiencia en la DAP, ¿no? Y es un poco ese el proceso. Nuestra idea es que lo que es el documento totalmente finalizado, yo creo que en 6 meses debería de ser un plazo lógico. Luego, a partir de ahí, evidentemente hay procesos con los que hay que contar, como ha comentado Carlos, procesos que hay que seguir para su validación, pero en principio 6 meses para lo que es solo la regla de categoría de producto podría ser un tiempo razonable, ¿no? Luego ya vienen empezar en paralelo declaraciones ambientales de producto y demás, que a lo mejor se puede empezar a partir del mes 4 o 5, cuando ya hemos visto que hay un informe que ya tiene cierta solvencia. Y eso evidentemente es otro paso que hay que hablar con AENOR para ver si se hacen por separado cada empresa y también, bueno, todo esto, pues evidentemente para hacerlo, pues hace falta unas certificaciones y demás y unos costes económicos que desde el momento en el que se crea ese panel, y ahí Carlos me puede comentar, pues hay que un poco que empezar a presupuestarlo para que las empresas sepan desde un primer momento cuánto es el coste económico de poder realizar todos estos pasos, ¿no? Ahí, Carlos, eso precisamente un tema que lo estuvimos hablando con Aitor, pero claro, influye mucho en el número de empresas que vayan a participar en cuanto a los temas del aspecto económico de las publicaciones, ¿verdad? No sé si está Carlos todavía. Sí, aquí estoy todavía. Sí, el número de participantes es muy relevante porque, como os ponía en la transparencia, una de las cosas que vamos a hacer es un análisis de riesgo y lo siguiente es, en función de ese análisis, decidir el muestreo de las plantas que se van a realizar. Entonces, pues no es lo mismo que participen 5 que participen 50. Y eso, Claro. desde luego, va a influir luego en el precio. Sí, digamos que también, evidentemente, si conforme se va realizando esa regla de categoría de producto, hay varias empresas que quieren hacer su DAP. Al ir todas, digamos que ir todas de la mano de esa regla de categoría de producto, se tendría en cuenta, ¿no? A partir de luego establecer un precio, ¿no? Si fuesen varias que van en base a esa regla de categoría de producto, varias empresas. Sí, no sé un poco no sé la idea que tenéis, pero imagínate que si se hace sectorial, evidentemente cuando se hace sectorial, al final, si son 10 empresas y hay únicamente una declaración ambiental que agrupa a las 10 empresas, siempre va a ser más económico si cada una de las empresas se saca su declaración ambiental individual para cada una de ellas. Eso, desde el punto de vista económico, está claro, pero imagínate que quieren ir cada una con su declaración ambiental individual, pero siguiendo las reglas de categoría que se publiquen, cada una de ellas individualmente, además, va a utilizar la misma modelización, el mismo consultor o la misma persona que realiza la modelización. Si es así, y entran todos dentro de la misma modelización, aunque sea individual, también tenemos ahorro de costes, porque una vez que verifiquemos la modelización y que los procesos están generados correctamente, la otra parte es simplemente el cargado de datos. Entonces ahí también tenemos ahorro de coste. Vale, perfecto. ¿Más preguntas? No. Bueno, pues lo dicho, en principio, sobre todo los asistentes, no sé si habéis dejado el registro online escrito, pero bueno, pero aquí somos una familia, nos conocemos todos, pero en principio ya digo, vamos a comenzar con esas comunicaciones iniciales, a expandirlo a nivel nacional y comenzar a ver si en enero podemos tener esa primera reunión oficial con todas las empresas que han mostrado interés. Por mi parte, si quieres, Javier,
¿O hacer algún comentario, clausura o cierro yo? No, yo nada, muchas gracias. Vale, bueno, pues... Y bueno, no sé, yo creo que hemos esperado mucho tiempo a tener esta primera reunión, creo yo. Agradecer a Manuel Alicante, por supuesto, tener la posibilidad de iniciar de nuevo, retomar ese tema. Y esperemos que esto no se quede otra vez atascado, ¿no? Que podamos darle marcha, porque creo que es interesante para todos. Ya como lo hagamos y demás, pues ya dependerá un poco de cada uno de cómo lo veis las empresas, que creo que es muy importante ahí, que si sea sectorial o sea individual, pero vamos, esa regla de calidad de producto inicialmente creo que tenemos que hacerlas en consenso y luego la decisión de hacerla sectorial o individual, eso es un tema ya de las empresas, más que de nosotros. ¿Vale? Que lo iremos viendo. Por lo tanto, pues no se puede dar. Pues nada, muchas gracias a todos y cerramos aquí este acto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Estamos en contacto? Sí, seguimos en contacto. Un placer. Hasta luego.